Continuamos con más información, muchas gracias por acompañarnos. Esta vez vamos a hablar de una iniciativa ciudadana que se llama Más Cultura, Más Perú. Y lo que tiene como objetivo es consolidar un movimiento nacional por la defensa de los derechos culturales en nuestro país. Justamente la semana pasada se dio un conversatorio en torno a este tema y en torno a la necesidad que tenemos, sobre todo camino al Bicentenario, a meterle mucho más empuje a la cultura, a las industrias culturales en el Perú, teniendo en cuenta pues que somos un país riquísimo y diverso. Para poder hablar y entender de qué se trata esta iniciativa, nos encontramos con Julia Ponce y Orestes Bermúdez. Ellos son representantes de este importante proyecto ciudadano, iniciativa ciudadano, y nos van a explicar un poco de qué se trata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Julia, podríamos empezar por ti. ¿Se reactiva de alguna u otra manera esta iniciativa? Sí, en realidad la iniciativa de Más Cultura, Más Perú tuvo de alguna forma una dinámica más fuerte en el 2017, que Orestes nos puede comentar un poco más sobre esta etapa en el 2017. Sí, básicamente nos comenzamos a juntar en el 2016 y la idea era ser una iniciativa ciudadana que agrupe tanto diversas personas, agrupaciones culturales que tengan la idea de que la cultura puede ayudarnos a transformar la sociedad, ¿no? Pero para transformar la sociedad nosotros necesitamos diversos requisitos, y uno de los requisitos era que el presupuesto a la cultura aumente, ¿no? En ese momento el presupuesto a cultura era 0,36 y nosotros aspiramos a que aumente el 1% a través de diversas políticas culturales que buscamos incidir. El 1% que es importante señalar que es la recomendación que da la UNESCO, ¿no? Para tener mayor impulso, mayor impacto en las iniciativas que se tomen. ¿Ustedes regresan este 2019 con objetivos distintos? ¿Son los mismos objetivos? ¿De qué se trata esta nueva campaña, esta nueva iniciativa? De alguna manera se ha enfocado más hacia los derechos culturales, que la ciudadanía pueda darse, digamos, tener la percepción clara de qué son los derechos culturales, de por qué debe haber una exigencia desde la propia ciudadanía hacia el respeto de los derechos culturales, o hacia que pueda haber más presupuesto efectivamente para que nosotros podamos tener acceso a una vida cultural, ¿no? Entonces, por eso se hizo este espacio de diálogo, para primero poder tener todos un contexto más actual de qué es lo que se viene dando en el sector cultural. Se tuvo los invitados, por eso desde el proyecto Bicentenario, Gabriela Perona, Iván La Negra, para poder evaluar un poco más, y también a Hugo Coya, ¿no? Para saber también cuáles son los trabajos a partir de los diferentes proyectos que se vienen incentivando. Y alrededor de ello es que se ha dialogado, conversado sobre cómo está el contexto cultural y qué es lo que nosotros podríamos aportar, qué es lo que la ciudadanía podría hacer. Entiendo que está en una etapa de diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Claro, o sea, lo que buscamos nosotros era, uno, incidir en políticas públicas, ¿no? En políticas públicas culturales, y dos, generar un movimiento que exija sus derechos culturales, ¿no? Y entonces, ahorita estamos como en un momento de retomar esa campaña, retomar ese impulso, y estamos convocando a diversas agrupaciones, diversas personas, que no solamente vengan del sector cultural, porque se cree que la cultura solamente pertenece a un sector, ¿no? Pero eso no es tan cierto. La cultura atraviesa a toda la sociedad. Entonces nosotros lo que queremos es involucrar a toda la sociedad, ¿no? Estamos retomando esa campaña, retomando que la cultura sea parte del cotidiano y que como derecho cultural sea exigido. Ahora, ¿qué entendemos por derecho cultural? Porque claro, entendemos que lo que se busca es una gran política nacional de cultura, que es algo que se estaba realizando desde el 2017 a partir del diagnóstico, a partir de los lineamientos, haciendo estas mesas de diálogo. Pero ¿qué entendemos en todo caso como derechos culturales a partir de su iniciativa? Entendemos que la cultura... Primero, la cultura no es única, ¿no? Sino hay una diversidad de culturas, son múltiples, y en esa diversidad debe ser ejercida por todos de manera libre y de manera autónoma también, pero interactuando entre ellas. Entonces, el derecho cultural es el derecho a manifestar tu cultura desde donde estés y como estés, ¿no? Cosa que lamentablemente no se da, ¿no? Se da muchas veces que solamente se validan ciertas prácticas culturales y otras prácticas son rezagadas o puestas de un lado, ¿no?
Bueno, ahora hablamos de un aspecto que es importantísimo, porque claro, hay un diagnóstico, me imagino un diagnóstico a nivel país, que claro, tenemos muchísimas deficiencias, mucho camino por andar en cuanto a políticas culturales, pero si somos más específicos, por ejemplo, en cuanto a ciudades, el diagnóstico podría ser nada alentador, partiendo por espacios donde se puedan difundir las diversas artes, por ejemplo, teatros. En Lima existen alrededor de 20, pero si nos vamos a otras ciudades del país, probablemente no lleguen ni a 5 salas. En ese sentido, por parte del trabajo que ustedes están haciendo, ¿se busca un diagnóstico descentralizado? ¿Cómo lo tienen mapeado? Sí, ya en realidad desde el trabajo que se hacía con Más Cultura, Más Perú desde el 2016 se tuvo incidencia en algunas provincias, en algunas regiones, y lo que se pretende ahora también es articular, ¿no? Articular con los actores culturales, agentes culturales que ya están trabajando en sus provincias y regiones, porque específicamente, si bien la realidad aquí en Lima, de por sí el diagnóstico no es nada positivo ni alentador, en las ciudades y en provincias es peor aún, ¿no? O sea, hay gente que desarrolla teatro, hace teatro, pero que no tiene mínimamente un espacio donde exhibirlo con las condiciones básicas, con las condiciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Huancayo, y en Huancayo no existe un teatro, un solo teatro con las mínimas condiciones que los grupos que hacen teatro por más de 30 años puedan exhibir como se debiera, ¿no? Con un tema luminotécnico básico para que ellos puedan tener una mejor presentación o para que se pueda desarrollar o dinamizar más el teatro en la provincia, ¿no? Y eso obviamente se debe de repetir en muchísimas provincias del país, ¿no? Ahora, hay un tema interesante y datos bastante importantes que ha brindado la UNESCO, por ejemplo, a propósito del impacto económico que tiene la cultura en nuestro país, impacto que tiene también, por ejemplo, en el turismo cultural, y que a veces no es tomado en cuenta. ¿Ustedes cómo lo perciben? Que sí es importante, ¿no? Es importante apostar por el turismo cultural, es importante apostar por un desarrollo económico a través de la cultura, pero también hay otros espacios donde no son esos espacios formales donde se desarrolla esa cultura, ¿no? Y ahí me ponía a pensar en esto que decías acerca de los teatros y los pocos teatros que hay, pero yo conozco muchas experiencias en barrios de Lima que trabajan el arte y la cultura con su comunidad, ¿no? Fiteca, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Fiteca, por ejemplo, Bichama, Arenas Fiesteras, ¿no? Hay un montón de ejemplos en Lima, igual en provincia, ¿no? Que realmente lo hacen a puro punche, o sea, a puro corazón. Y con iniciativa colectiva desde la propia comunidad. Exactamente, sí. ¿No? Esas iniciativas yo creo que debemos visibilizarlas, ¿no? Porque son importantísimas para sus comunidades y de cierta manera combaten la violencia, combaten la inseguridad, ¿no? Combaten todo tipo de violencia, ¿no? De violencia de género, la inseguridad ciudadana. Entonces, estas iniciativas deben ser más visibilizadas, ¿no? Y mapeadas y entrar dentro de la disputa de un sentido nuevo de vida, de comunidad, ¿no? Y de entender la cultura como un derecho, ¿no? Y de entender la cultura como un derecho, que es lo que hacen ellos, ¿no? Desde la precariedad, de su barrio, lo realizan, ¿no? Y es importante ahora que mencionas, por ejemplo, estas iniciativas. Fiteca, la Marcha de los Muñecones, el año pasado fue acreedor del Premio Nacional de Cultura, ¿no? Que justamente lo que busca es un impacto en la comunidad y cómo la comunidad se organiza. Solo para terminar, ¿han tenido este importante conversatorio? ¿Qué reflexiones se han podido tomar a partir de lo que se ha conversado, a partir de lo que se ha expuesto, ya sea desde la televisión pública, ya sea desde el proyecto Bicentenario? ¿Qué es lo que ustedes rescatan? Yo podría aportar con una de las principales que, bueno, los 3 expositores que nos acompañaron hacían referencia, era que es necesario la incidencia de la ciudadanía, ¿no? Que nosotros debemos tomar ese rol, y así como mencionaba Orestes, son muy importantes los trabajos de manera independiente que vienen empujándose por más de 35 años sin ayuda del Estado. No necesariamente tiene que continuar siendo así, ¿no? Entonces es por eso que Más Cultura, Más Perú pretende visibilizar los derechos culturales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que tienen programado de repente para este año a partir de la iniciativa? Y queremos generar varios espacios de debate, ¿no? Varios espacios de debate que hablan acerca de los derechos culturales y los derechos culturales, cómo se vinculan con la ciudadanía, ¿no? Porque parece que
pareciera que este tema culturales solamente pertenecen a los artistas, a un círculo cerrado, pero no es así, ¿no? Atraviesa... Democratizar la cultura, que es necesario también. Sí, atraviesa, ¿no? Atraviesa la sociedad. Entonces, nos parecía importante generar espacios de diálogo y de debate acerca de eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde el público que nos está escuchando, que quiera formar parte de esta iniciativa, dónde pueden conseguir información? Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Más Cultura Más Perú. Los invitamos, estamos en plena convocatoria para que nuevos y nuevas integrantes sean parte de Más Cultura Más Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julia Ponce y Orestes Bermúdez, representantes de Más Cultura Más Perú, una iniciativa que nace desde la sociedad para defender nuestros derechos culturales. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos.